I és moment de parlar del nostre primer convidat, com sempre, ell és de casa, i és Roberto Vidal, el nostre nutricionista dietista. Roberto, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per vindre i per compartir tot allò que sabem, perquè la veritat és que la salut és el millor que tenim i cal cuidar-la. Sí. Vam estar comentant fa uns quants dies que, clar, arribava a començar mai nou i sempre n'hi ha molts propòsits que volíem fer. Un d'ells era perdre pes. Sí, exactamente. Como pudimos ver, pues uno de tantos, digamos, los más populares, más conocidos, es mejorar los hábitos de vida, y entre esos hábitos pues es mejorar la alimentación y pues dentro de mejorar la alimentación, dentro de lo que cae la posibilidad de estar en un peso saludable. Y para todos aquellos que pues padezcan actualmente de sobrepeso y su objetivo sea la pérdida de este, pues vamos hoy a remarcar los errores comunes que se suelen hacer, sobre todo al principio, cuando empezamos a mejorar la alimentación o a seguir una dieta para conseguir ese objetivo de llegar a un peso saludable. Siempre vamos a decir eso, perder peso, pero con el fin de tener un peso al final que sea un peso saludable. Pues sí, la veritat és que sempre hi ha molts errors que solen fer la gent quan comencen unes dietes, per això moltes vegades també les deixa pel camí, ¿no? ¿Quién sería ese ranking? Claro, porque como bien has dicho, el fracaso produce la frustración y finalmente el cese. Entonces no nos conviene nada y tenemos que seguir las cosas con unos criterios adecuados e intentar evitar los errores que vamos a nombrar ahora. Pues el primero, el más grave de todos, para mí personalmente, el que yo cuando veo, el que me comentan, pues me suele llamar mucho más la atención, es el de saltarse las comidas. Claro. Nos saltamos las comidas pensando que haciendo esto vamos a consumir menos calorías a lo largo del día y por tanto al consumir menos calorías pues vamos a conseguir esa pérdida de peso. N'hi ha que fer 5 menjades al dia? Claro, ahí está. Ahora como comentaré el tema del número de comidas al día. La importancia de no saltarse las comidas es principalmente porque no necesariamente significa menos comidas, menos calorías. Porque podemos perfectamente el desayuno y el almuerzo saltárnoslo, que es lo que suele hacer mucha gente, y luego llegar a la comida y llegar con un hambre atroz y comer el doble o el triple de lo que hubiésemos comido normalmente. Sí. Esa es una. Segundo, el hecho de hacer menos comidas al día, imagínate, pues como bien has dicho, ¿cuántas comidas se recomienda hacer? Ahora voy a ser un poquito más, voy a profundizar un poco más. ¿Cuántas comidas? Lo más popular es 5 comidas al día, sobre todo aquí en el Mediterráneo, pues eso, normalmente tenemos unos horarios y unas costumbres que nos conducen más a realizar 5 comidas. Y que es un desayuno, un almuerzo, una comida, una merienda y una cena. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues porque se recomienda el tener cada X horas, digamos, una posibilidad de darle al organismo nutrientes que él necesita y sobre todo dentro de esos nutrientes la energía para tener una glucemia, es decir, un azúcar en sangre estable durante todo el día, que eso va a favorecer el mantener un peso equilibrado, un peso saludable, porque cuando tenemos desajustes de azúcar en sangre es cuando se favorece principalmente mecanismos que van a llevar al almacenamiento de grasas. Claro. Y entonces la conclusión es unas comidas equilibradas, diferentes comidas adaptadas, no hace falta que sean 5, pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 7. Claro, o sea, dependen de la persona, ¿no? Exactamente, entonces la recomendación general sí, son 5 comidas, pues porque se supone que tú tienes unos horarios que se tienen en cuenta, pero tú puedes trabajar por la noche, dormir durante el día y ya es tu desayuno, tu almuerzo, por ejemplo, y tu cena ya van a estar totalmente desubicadas. Entonces, intenta comer cada 3-4 horas, incluso cada 2 horas, depende del apetito que tengas, hacer comidas que sean no muy abundantes, no muy copiosas, que te permitan repartir a lo largo del día de una forma equilibrada toda esa energía que vayas a ingerir y todos esos nutrientes, y tener en cuenta el momento de mayor actividad física a lo largo del día. Es decir, cuanto más calorías, más energía vayas a ingerir, que sea antes de ir a trabajar o de hacer una actividad física, un deporte, e intentar reducir el aporte energético a medida que pues, nos acercamos a la hora de dormir, al sueño.
porque es muy importante, pues sí, hay que, sobre todo, no saltarse la comida de la cena, por lo que estamos comentando. Però molt lleugereta, molt lleugereta. Claro, pero ligera, o sea, es decir, un 10-15% del total de que no fem un paquet, una pizza enorme per a sopar enseguida ni res, ¿no? No. O sea, vale la pena a lo largo del día ir aportando poco a poco esa energía al cuerpo y luego por la noche algo más, pero sin saltárselo. Por supuesto no saltárselo porque entonces vamos a pasar muchas horas en ayunas, durmiendo, y tampoco favorece porque por la mañana, como hemos dicho, estaremos decaídos también, entonces llevaremos arrastrando todo ese error que hemos cometido, lo llevaremos arrastrando todo el día siguiente. Perquè a més molta gent que millor es bota al sopar, no? Després el primer día no, el segon dia tampoc, però el tercer ya comença a dir, es que me falta energía. Claro, es que muy bien, sí. Otra cosa es que a lo mejor al principio llevamos la alimentación, esa escasa alimentación o esos errores los podemos sobrellevar, pero llegará un momento que ya el cuerpo está tan estresado, está sometido a tanto estrés durante tanto tiempo, que ya empieza a defenderse, y una es pues, el apetito, la falta de sueño, el malestar general, sensación de cansancio, estrés, irascibilidad. Entonces son muchas cosas que ya no compensan. Que no vale la pena. No compensan por el poco peso que se va a llegar a lograr a perder, porque llegará un momento que ya no será sostenible. Y luego, pues, como comentábamos cuando hablamos de las dietas milagro, pues ese efecto yo-yo favorecerá la recuperación del peso de una forma muy rápida, y no solo eso, sino incluso coger más peso con el que empezamos. Entonces, no, olvidémonos de saltarnos las comidas, cumplamos con todas y hagámoslo en función de nuestras características y nuestras necesidades. Això també va dependre, per exemple, dels dies, no? N'hi ha dies que saps que vas a tindre molta més activitat, o días con el diumenge que sabes que vas a estar todo el día en el sofá, claro. Pues ese día intenta menjar menos, ¿no? Claro, exactamente. El segundo error hace referencia al primero, que es el de no saltarse las comidas, y claro, lo marco en un segundo error, es decir, lo realzo, porque la comida que más se suele saltar y es la que más consecuencia tiene es el desayuno. Entonces el desayuno es, como digo a veces, es impepinable, es decir, que no puede fallar, porque si la comida, digamos, el desayuno, da igual que sea por la mañana, porque si, como he comentado antes, si trabajamos de noche, luego dormiremos, nos levantaremos a las 2, pues esa comida de a las 2 también será su desayuno. Entonces, cuando nos levantamos después de X horas durmiendo, es imprescindible comer, es imprescindible si no se tiene apetito, poco a poco ir aumentando, o sea, empezar suave con comidas pequeñas e ir incrementándolas poco a poco, porque todo eso, digamos que llegará un momento que ese reloj biológico que tenemos se irá acostumbrando, y cuando nos levantemos llegará un momento que sí, que ya tendremos el apetito y comeremos. Es imprescindible comer porque es un momento estratégico, es un momento muy importante para aportarle al organismo nutrientes que va a necesitar a lo largo de todo el día. Y es un momento realmente significativo a la hora de tenerlo en cuenta para cumplir con la comida. No es que sea más importante que otros, pero sí que llevamos muchas horas durmiendo y necesitamos aportar al cuerpo esas carencias que ha tenido durante esas horas. Comentava un estudi per ahir, per exemple, que molts escolars van a escola sense desdejunar i aleshores s'adormen en classe en el pupitre. Claro. I estem parlant de xiquets que en teoria tenen moltíssima activitat. Claro. No tienen apetito por las mañanas, no les apetece comer tal. Muchas veces los padres, por desgracia, no pueden estar encima de los niños, y pues claro, esto indudablemente afecta al rendimiento escolar, afecta a la capacidad de concentración, y luego pues se traduce en fracaso escolar. Entonces, una forma para todos aquellos papás que vean que a lo mejor el niño no saben por qué no rinde, si se esfuerzan tanto, pues una de las causas, no digo que sea la causa total, pero una de las causas muy verazmente podría ser el tener carencias energéticas durante la mañana. El cerebro funciona con glucosa, necesita azúcar, es azúcar puro con lo que funciona el cerebro. Si no lo tiene, en sangre no hay las cantidades necesarias, se va a reducir el aporte, y por tanto se ve afectada la capacidad de concentración, la capacidad de asimilar conceptos, de prestar atención, de comprensión. Entonces, todas esas cosas, por supuesto, luego se van a ver reflejadas en el rendimiento escolar. No hay que jugar ni esas cosas. No, por supuesto que no. La tercera sería, que esta también me llama mucho la atención, es consumir calorías innecesarias a través de los líquidos.
Y dirás, ahí traer líquidos, pues claro, si haces una dieta, pues vas a evitar de tomar cosas azucaradas y tal. Primero, no todo el mundo lo hace, mucha gente que sí que presta mucha atención a comer, pues eso, comer de forma saludable, introducir más ensaladas, más verduras, más frutas, reducir las grasas, pero luego pues se bebe su refresco, pues los típicos refrescos que ya conocemos, o lo que más me llama la atención que son los zumos. Muchas veces tomemos zumos pensando en que va a ser más saludable, que esto va a favorecer mantener el peso, pero claro, esos zumos muchas veces hay que fijarnos que llevan azúcares. Una barbaridad. Pero a veces más que esos refrescos de cola o refrescos de esas bebidas gaseosas azucaradas, que a veces incluso más. Y entonces, claro, ya no nos favorece, sobre todo cuando tenemos un peso saludable y no buscamos perder peso, pues no pasa nada. Pero si el objetivo que tenemos es la pérdida de peso, digamos que pena da el hecho de esforzarse tanto en llevar una buena alimentación, en a lo mejor aumentar la actividad física, hacer ejercicio, y después, entre comillas, fastidiarla con bebides azucarades. Clar, molta gent potser està escoltant, no?, i està dient, és que jo duc una dieta, menjo molt equilibrada, menjo molta verdura, menjo molta fruta i no perd pes, no? Doncs potser és perquè està dinant o sopant en alcohol, no? Potser eixa cerveseta, o eixa refresc, o ese suc, ¿no? Claro, el alcohol, pues claro, es otra bebida más que, por supuesto, tiene muchísimas calorías. Recordamos que cada gramo de alcohol son 7 kilocalorías, casi las mismas que las grasas. O sea, es tener en cuenta que el día que hablábamos del alcohol, pues lo remarcamos, que la cerveza, el vino, pues son bebidas que se consumen a veces en abuso y de forma cotidiana, y eso, claro, es un aporte calórico extra. O sea, que son calorías cero, o sea, calorías buides. Exactamente, aparte, bueno, la cerveza a lo mejor y el vino, pues poco menos, porque sí que pues, tienen antioxidantes, y incluso la cerveza nos aporta ciertas vitaminas y tal, pero... sense pasar. Claro, realmente el aporte calórico que tiene y la cantidad nutricional, el valor nutricional, pues no es de los alimentos más interesantes a la hora de una pérdida de peso. Como siempre decimos aquí, cuando se tiene la posibilidad de comer de forma equilibrada sin tener que tener en cuenta ningún tipo de objetivos, por supuesto se puede introducir en la alimentación sin ninguna preocupación. Pero en este caso... Estem parlant sempre d'intentar perdre pes. Estamos entonces limitando ocasionalmente este tipo de alimentos. Y entonces las bebidas azucaradas no. Beber mucha agua, infusiones... Zumos en casa, eso sí, si son zumos hechos en casa, perfecto. Exacto. Siempre nos vamos a asegurar de que los azúcares sean los naturalmente presentes en la fruta y, por tanto, no vamos a tener esos excesos. De momento. Claro que sí. Y además que ahora es temporada, están muy buenas, muy ricas en vitamina C, en fibra, y todo eso pues siempre va a ser beneficioso y positivo. Nos vamos al siguiente error. Arruinar comidas saludables con acompañantes mal elegidos. Ai, esos companys, ¿quién son esos companys? Pues el caso más, digamos, para que podamos ver qué significa esto, el caso más exagerado es el de comerse una ensalada que a lo mejor un bol pues, hasta arriba del todo puede que no tenga más de 100 calorías, o sea, una ensalada de 4 o 5 ingredientes, sin contar el aceite y el vinagre, ¿vale? Pues para hacer más sabrosa esa ensalada, que le añadamos una salsa, por ejemplo, una salsa César, que es una salsa con mucha nata, con muchas especias, con mucho aceite, mucha sal. Entonces, incluso a lo mejor también le vamos a añadir unos cuantos picatostes para que esté así más crujiente. Sí, un pollo. Has una ensalada, ¿no? Claro, no, un pollo, con el pollo dices, bueno, el pollo de por sí, pues no, es saludable, pero claro, lo haces rebozado, entonces le añades pan, le añades aceite, ya está. Ya ese alimento que supuestamente, ese plato supuestamente era saludable, ya no lo es tanto. Ya para lo que estamos, muy bien, como acabas de decir, para el objetivo que tenemos, ya no es, bueno, sí que va a ser saludable, perdona, pero ya no va a ser tan, digamos, tan estratégico o coherente dentro del contexto en el que nos encontramos, que es la pérdida de peso. Entonces, de la misma manera, pues cuando nos hacemos diferentes platos, pues tener mucho cuidado con el aliño, tener mucho cuidado con los rebozados, con los fritos. Entonces, alimentos que de por sí pueden ser saludables, pues los acompañantes, no solo los acompañantes, en la forma de cocción, pueden añadir calorías
que pues, ya no nos vayan a ayudar a la hora de la pérdida de peso. A l'hora de, per exemple, adobar una ensalada, imagina't, en vez d'oli, vinagre, millor? No, el aceite sí, Sí, pero pero salsas y todo eso, como comentas, no. Y una cantidad de aceite, pues también. O sea, pues, oli no que rebose. Claro, que no... Poquet. Y la misma manera que, por ejemplo, otra cosa que, y además que yo lo hago también, pues, que es cuando acabas la ensalada, esa salsita que te Hombre, queda en el abajo, pan, para claro, con el untar, pan, que ahí, toca. mojarlo bien, ahí, bro, Bueno. que está muy bueno, pero bueno, como he Però comentado, depèn de cada moment, no? hay que tener en cuenta que si realmente estamos haciendo el esfuerzo de hacer unos platos saludables, unos platos equilibrados, pues intentar quedarnos en los alimentos que no vayan a aportar tantas calorías. Claro. El siguiente error sería eliminar los carbohidratos. O sea, ¿quién...? Enseguida, Dime. pasta, tot, Claro, tot, basta. lleven tot, tot, Pero es tot. que el que más oigo yo es, quita el pan. El pan. ¿Quieres adelgazar? Quítate el pan. O sea, No, quítate llévalo el de pan. dins, de la Entonces puedes mezcla. comer otras cosas, pero el pan no... O sea, puedes añadir más aceites, puedes añadir azúcar en tu leche y tal, pero el pan... Entonces, es un error común, es una cosa que nos tenemos que quitar la cabeza, sobre todo porque el pan es un alimento, por ponerte ejemplo, el pan es un alimento muy saludable, si es integral todavía más, porque nos aporta fibra, vitaminas, es un alimento que se asimila de forma media, es decir, que no son azúcares rápidos que vayamos a absorber enseguida y si no lo quemas pues se va a almacenar en grasa, no, el cuerpo, esos hidratos de carbono, tu cuerpo va a poder asimilarlos poco a poco, vas a tener tiempo de poder utilizar esa energía y encima va a durar durante más tiempo, o sea que vas a poder aprovechar esa energía durante más tiempo. Entonces, esos son los hidratos de carbono en sí, los complejos, pastas, patata, legumbres, todo tipo de cereales, van a ser siempre beneficiosos, siempre nos van a poder ayudar a aportarnos muchos nutrientes en nuestra dieta y, por supuesto, hay que comerlos con medida, no hay que abusar, Claro. pero, por supuesto, no erradicarlos de la alimentación, porque ya conocemos que hay muchas dietas que llegan a quitarlos totalmente. Sí, sí. Otro error más sería, pues mira, como acabo de comentar ahora mismo, las dietas milagro. Querer buscar la pérdida de peso haciendo una dieta milagro. Ya hemos hablado aquí en tu espacio que las dietas milagrosas pues no van a ayudarnos para nada. Nos prometen una pérdida de peso rápida con muy poco esfuerzo y pues claro, todo eso es muy bonito, pero la realidad luego es más bien otra. Son dietas hipocalóricas, que lo que hacen es pasar hambre, que sean muy duras de llevar y, por supuesto, pues que en el momento en que vayamos a cesar, en el momento en el momento que ya vayamos a dejar de seguirla, lo único que va a hacer es que recuperemos el peso de forma muy rápida, incluso recuperemos mucho más peso y por tanto va a ser todavía peor. Vamos a terminar peor de lo que habíamos empezado. O sea, otro error es seguir dietas milagro. No, acudir al profesional si no se tienen los conocimientos necesarios para poder llegar a la pérdida de peso y nada más. Otro error más sería, que eso también lo hemos comentado aquí, introducir alimentos light en nuestra dieta o incluso comer solo light para poder perder peso. Entonces no, como ya hemos visto, light simplemente significa que lleva un 30% menos o de azúcares o de grasas, porque de proteínas normalmente no suelen quitarle el 30%, pero sí de azúcares o de grasas, y que eso no significa que el alimento tenga que contener menos calorías, un 30% menos de calorías, sino significa simplemente que lleva un 30% menos de uno de estos dos y que no te prometen que para compensar la falta de sabor que produzca el quitar, por ejemplo, azúcares, no te prometen que no vayan a añadirle más grasas. Entonces, puede que tenga incluso al final casi más calorías, no suele suceder, suelen tener muy pocas menos, pero claro, entonces dices, vale, estoy ingiriendo un alimento light, pero te lo comes abusando, pensando en que eso no te va a aportar calorías, cuando no es nada cierto. Incluso a la larga es perjudicial. ¿Por qué? Porque en lugar de perder peso, lo único que va a favorecer es aumentarlo. Entonces, te estás gastando un dineral porque esos alimentos light suelen ser más caros. Estás llevando el error de comer igual o a veces incluso más, pensando en que no te va a aportar tantas calorías, cuando no es así.
Y el peor de todos es que, claro, va a frustrar el objetivo de la pérdida de peso. Claro. Entonces ya, digamos, pensando en que vamos a perder peso mediante esta estrategia, pues no lo vamos a conseguir. Así que ten mucho cuidado con los alimentos light. Vamos ya con los últimos errores, es hacer dieta, ser muy estricto con la dieta, pero manteniendo la actividad sedentaria. Vale. Entonces, no nos movemos, no hacemos el mismo esfuerzo por movernos un poquito más, es decir, en lugar de coger el ascensor, intentar subir por escaleras o bajarlas, en lugar de ir a comprar, si no vamos a ir muy cargados, ir a comprar, si puede ser a pie, en lugar de coger el coche. Muchas cosas así. Luego, ir a pasear, hacer grandes paseos, ir al gimnasio, moverse, practicar deportes colectivos, todo para favorecer esto, el aumento de actividad. Y por eso lo que es muy importante es intentar, sobre todo, movernos más al mismo tiempo que comemos mejor. Y esto, pues, por supuesto, va a favorecer. Porque a veces, si la dieta o la alimentación que vayamos a llevar sí que es más saludable, entre comillas, que la alimentación que llevamos anterior, pero no nos movemos, la pérdida de peso será realmente muy lenta y a veces, pues claro, no vamos a ver tantos resultados como si incrementáramos un poquito más la actividad física. O sea, por eso es muy importante el movernos más, el hacer más ejercicio durante el objetivo de pérdida de peso. No beber suficientes líquidos sería el penúltimo error, es decir, no hidratarse lo suficiente. Si no nos hidratamos bien, el cuerpo hace compensación, es decir, almacena más, retiene más. No beber suficiente agua hace que retengamos más agua. Fíjate, pues, ya ves que es tú. todo lo contrario. Sí, Pensamos que, bueno, a ver, no lo pensamos, pero a veces las personas que buscan reducir esas retenciones de agua, lo que hacen es reducir el aporte. Y no, para nada, todo lo contrario. El hecho de disminuir el aporte de agua, lo único que va a hacer es activar mecanismos en el organismo para almacenar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no sabe, tu cuerpo es muy inteligente. Lo que ha evolucionado para la supervivencia. Tu cuerpo no sabe si lo que tú buscas es un objetivo estético o si es que te encuentras en el medio del desierto. Exacto. Entonces, guarda, por si acaso. Muy bien, entonces lo que hace es almacenar, retener, en el caso de que tú no vayas a poder aportarle a tu cuerpo durante más tiempo, durante mucho tiempo, agua. Entonces, visto desde ese punto de vista, es muy eficiente, te alegras, pero claro, en el momento en el que quieras, pues no. Beber mucha agua, incluso también recomiendo hacer infusiones y tal, para aportarle sabor y que sea mucho más fácil, sopas, caldos, siempre con un aporte de sal adecuado, es decir, controlar la sal, que ahora lo veremos, que es el siguiente error. Y entonces todo eso va a favorecer el que primero tengamos un estado correcto, o sea, que nuestro organismo funcione correctamente porque tiene la cantidad de agua que necesita, y a mantener un peso estable, porque cuanta menos agua retengamos, pues más fácil va a ser de que tengamos menos peso también. Y el último error, ya lo vamos, que como ya lo he comentado, es abusar de la sal. Claro. Entonces muchas veces se hacen dietas, se reduce el aporte calórico, energético, pero no se tiene en cuenta la sal que ingerimos. Y no solo la sal que añadimos, sino la propia sal que tienen los alimentos. Porque, por ejemplo, los embutidos ya se sabe que son muy ricos en sal. Las pastillas que se gastan muchas veces para los caldos, todo esto son cosas que van a aportar muchísima cantidad de sodio a nuestro organismo. Y, como ya se sabe, la sal favorece la retención de agua. Claro. Incluso aumenta la tensión arterial, entonces no nos conviene. Si lo que queremos es perder peso, porque muchas veces no solo el volumen que tenemos y el peso que tenemos no solo es una acumulación de grasa, muchas veces también es una gran acumulación de agua. Entonces, cuando buscamos perder peso, tenemos que tener en cuenta esto: tener una buena hidratación, tener un control de la sal que consumamos, sobre todo la sal que controlamos, y la sal que ya viene añadida en los alimentos, pues no abusar de esos alimentos, tener muy en cuenta las calorías que hay en el total de los platos, de los alimentos que vayamos a ingerir, para que a lo largo del día consumamos los suficientes, y movernos el máximo, el ser muy activos para favorecer este objetivo, que és la pèrdua de peso. I hasta aquí tots els errors. Pues Roberto, moltíssimes gràcies per compartir tots aquests coneixements amb la gent, en l'audiència. Segur que molts hauran pres nota,
però com sempre diguem, ante la duda, a l'especialista, que és el que millor ens podrà dur. Sí. Moltes gràcies, Roberto. De res. Bueno, ja vostès esperem que els hagi ajudat, i si no, com ja saben, els especialistes que sempre estan ahí per a cuidar de la nostra salut. Anem a un consellet publicitari i tornem de seguida.